Bien, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Hoy, pues, ¿verdad? Tenemos nuestra clase sobre lo que es el reino animal, ¿verdad? Una parte bastante resumida. Siempre les recuerdo, por favor, dejar su nombre y número de carnet ahí en la asistencia, en el chat, por favor, ¿verdad? Para que pueda ser registrado en el video. De manera que pues, ustedes mismos puedan crear ahí su asistencia. Entonces, ahí por favor donde está el chat, me escriben su nombre y su número de carnet. El día de hoy, como les decía, vamos a trabajar sobre lo que es el reino animal. El reino animal, ¿verdad? Pues ya trabajamos lo que es el reino vegetal, hablamos pues de la importancia del reino vegetal y ahora tenemos que hablar pues sobre algunas importancias también sobre el reino animal. Dice que el reino animal y sus características, el reino animal comprende todos aquellos organismos a los que denominamos animales, seres reconocibles por las características, sus movimientos y sus reacciones frente al entorno. Los animales también se les conoce con el nombre de metazoos. Pongan atención a eso, ¿verdad? Los animales también, cuando usted les dice es un metazoo, están hablando de animal. Dice que las características más comunes del reino animal o animalia, como le llaman también, que es que son pluricelulares, son organismos compuestos por más de una célula. La nutrición es heterotrofa, no pueden producir sus propios alimentos, era de lo que hablábamos también, ¿verdad? Las plantas, ellos producen sus propios alimentos, mientras que los animales no, ¿verdad? No podemos producir nuestros propios alimentos porque somos heterótrofos. Necesitamos de otra fuente para poder alimentarnos, ¿verdad? No como las plantas que ustedes vieron que producían sus propios alimentos a partir de el agua y la luz solar por medio de la fotosíntesis. Dice también que el metabolismo es aeróbico, el cuerpo genera energía, o sea que nuestro cuerpo, el cuerpo de los animales, genera energía a través de la combustión de carbohidratos, aminoácidos y grasas. O sea, nosotros si no consumimos esta clase de alimentos no podemos producir energía. Lo mismo pasa con los animales, ¿verdad? Por ejemplo, los carbohidratos, las grasas, los lípidos son importantes. Muchas personas no le temen comer grasa, le temen comer lípidos por los problemas de salud que da, pero es importante. Imagínense ustedes que, por ejemplo, las grasas y los lípidos tienen una función importante que es producir calor a los órganos internos cuando las temperaturas son demasiado bajas. Por ejemplo, ¿verdad? Producir calor al corazón. Y cuando esto no se produce, cuando nuestro cuerpo carece de carbohidratos o lípidos o grasas, podemos morir de una hipotermia, ¿verdad? Que haya un frío tremendo. Entonces, es una función importantísima de los metabolismos aeróbicos que nuestro cuerpo tiene. Pero como les digo, necesitamos consumirlo. Necesitamos consumir frutas, verduras, carnes para que estos alimentos lleguen a nuestro cuerpo, ya sea en forma de grasas o los lípidos. Las grasas, pues la mayoría de grasas que nosotros conocemos también con el nombre de mantecas, ¿verdad? Y los lípidos que son no más que los aceites que consumimos, como el aceite de semilla de algodón, el aceite de maíz, aceite de palma, aceite de oliva, cualquiera de los aceites que nosotros consumamos. Claro que va por calidades, ¿verdad? Y no por cantidades, pero cubren una función importante en lo que es el metabolismo de los seres humanos y de los animales. La reproducción, pues todos sabemos que una característica fundamental del reino animal es la reproducción, ¿verdad? Cómo los seres pues se van reproduciendo. Ustedes saben que estamos distribuidos totalmente en dos géneros o dos sexos, como se le llama hembras y machos, ¿verdad? Y cada una, pues ya vimos la función que cubre, ya vimos la función que cubre cada género.
y con sus órganos especializados para la reproducción. La número 5 dice capacidades sensorial. Son los canales de información que llegan al cerebro a través de los sentidos. Recuérdense que toda la información de nosotros, ¿verdad? Se necesita concentrarse, se necesita llegar al cerebro para mandar información. Por ejemplo, si ustedes meten el dedo al fuego, ¿verdad? En el instante, pues no van a sentir el dolor. Van a sentir el dolor hasta que por medio de una célula nerviosa vaya eso, ¿verdad? Al cerebro y el cerebro mande la información. Pero a eso se refiere la capacidad sensorial que tenemos nosotros a través de los sentidos o que los animales tienen a través de los sentidos. Hay animales que tienen unos sentidos más desarrollados que otros, ¿verdad? Como por ejemplo el olfato. Por ejemplo, sabemos que el perro tiene el olfato más desarrollado que cualquier otro sentido. Algo que nosotros no lo podemos tener, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de los delfines, que son capaces de comunicarse con miembros de su misma especie a millones de kilómetros. Las ballenas también, ¿verdad? A miles de kilómetros, a miles de kilómetros. Ellos se pueden comunicar por medio de esos sentidos, ¿verdad? Entonces, esos sentidos sensoriales, como les digo, yo creo que los animales, pues cada animal tiene unos sentidos más desarrollados, ¿verdad? Y nosotros que la mayoría de sentidos, pues, los tenemos casi todos desarrollados. Está también lo que es la simetría. La simetría es, pues, la distribución equilibrada del cuerpo, los organismos, como ciertos animales, ¿verdad? Tienen una simetría curvada o recta, de acuerdo a las funciones que ellos cumplen, que lo vamos a ir viendo poco a poco. Acá abajo tenemos, dice que el reino animal también, como decía, es conocido como Animalia, reino animal y metazoos o metazoarios. Dice que es un conjunto de los seres vivos que comparten características relevantes que los distingue de otros. Los animales que conforman este reino poseen una gran diversidad morfológica y conductual. Son seres de carácter pluricelulares, lo que les decía, eucariotas, heterótrofos, es decir, que se alimentan por medio de otros seres vivos. Su reproducción en la mayoría es sexual y locomoción autónoma. Por ello, los animales, incluso el ser humano, son organismos muy complejos. Ya los seres vivos de los que estamos hablando, a ustedes son animales muy complejos. En nuestra organización interna, pues somos muy complejos, ¿verdad? Que ha llevado ciertos millones de años para eso de la evolución. Dice que ahora bien, los animales que conforman este reino se clasifican en diversos filum o clases, y estos tipos de organismos taxonómicos siendo los más distinguidos los animales invertebrados, que todos sabemos que los animales invertebrados no poseen columna vertebral, y los vertebrados que poseen una columna vertebral y cráneo. A su vez pertenecen al filo los cordados. Nosotros pertenecemos al filo los cordados porque tenemos una columna vertebral y tenemos también, ¿verdad? Un cráneo. Todos los animales que tienen esqueleto interno pertenecen al filum de los cordados. Quiero que por favor le pongan atención a esto. Pero me pueden decir, pero ¿y cuáles son los animales que tienen esqueleto externo? Nosotros tenemos esqueleto interno por medio de nuestras vértebras, pero díganme ustedes ahí, los animales que tienen esqueleto externo, o sea, que lo tienen fuera de, si alguien está por ahí, ¿me podría aclarar? ¿No hay nadie? ¿Sí? Los cordados son los que tienen esqueleto interno, pero ¿cuáles son los animales que tienen esqueleto externo? Licenciado, ¿se podría considerar, por ejemplo, como la tortuga, que todo su cuerpo está dentro de?
Muy bien. Ahí tenemos un animal con esqueleto externo, Carlos. Así es la tortuga, ¿verdad? Tiene esqueleto externo porque su caparazón la tiene fuera de los, El cocodrilo, los, la, lagarto. no, ellos lo tienen interno, Carlitos. Los cangrejos, los Los can- caracoles, ¿verdad? La tortuga, caracoles. Recuerden que la tortuga es el animal más antiguo, ¿verdad? Es el animal más antiguo. Se cree que esa es la forma de vida más antigua que existe. Imagínense ustedes que una tortuga es capaz de vivir 300 años, ¿verdad? Y se cree que cuando murieron los dinosaurios, se extinguieron los dinosaurios, ya las tortugas existían. Las tortugas y la especie de los lagartos son los animales más antiguos que existen y son los que más pueden llegar a vivir, ¿verdad? Un lagarto puede llegar a vivir entre 100, 200 años y una tortuga entre 300, 350 años, ¿verdad? Son los animales más antiguos que existen. La tortuga, tal como lo dijo Carlos, es uno de esos animales que tiene exoesqueleto, le llaman, ¿verdad? Que es esqueleto externo, y nosotros tenemos endoesqueleto, que es el esqueleto interno que tenemos. Hablaba Carlos de la tortuga, ¿verdad? El caracol, cangrejo, ¿verdad? Y así algunos otros moluscos, pues que su cuerpo, ya su esqueleto está fuera de. Aquí tenemos características del reino animal. Dice en el planeta Tierra existe un número considerable de animales que se logran diferenciar gracias a que se diferencian por especie, composición celular y la alimentación que llevan a cabo. Entre las principales características están, aquí es otra de las cosas importantes. Miren ustedes qué tal si todos los animales, ¿verdad?, compitieran por el mismo alimento. Es una de las grandes ventajas que ustedes saben que los animales, algunos son herbívoros, otros son carnívoros, y otros tienen la doble función, son herbívoros y son carnívoros. Pero si los animales compitieran por la misma alimentación, pues prácticamente ya hay especies que ya no existirían, aunque ya lo estamos viendo, ¿verdad? Porque el mayor depredador que tenemos nosotros sabemos que es el hombre, pues se ha convertido en mayor depredador completamente de la tierra. Seguimos acá entre las características, dice que son eucariotas, animales cuyas células contienen un núcleo celular definido debido a su membrana nuclear. La mayoría de animales somos eucariotas, ¿verdad? Porque tenemos un núcleo definido. Son pluricelulares, son animales que estamos constituidos en su estructura celular por más de una célula. Heterótrofos, los animales necesitan ingerir, y aquí es lo que estamos viendo, ¿eh? Ingerir y absorber nutrientes de otros seres vivos debido a que tienen la imposibilidad de producir sus propios alimentos. Mira, aquí están los heterótrofos, que somos nosotros. Nosotros no somos capaces de producir nuestros propios alimentos, ¿verdad? Los tenemos que ingerir, a diferencia de las plantas, como les decía, que ellos sí ellos pueden producir sus propios alimentos. En el caso de nosotros, no. Son aerobios, perdón, los animales respiran incluso a través de la piel, el oxígeno que obtienen del medio ambiente, agua, aire, subsuelo, que son los espacios donde se desenvuelven. Aquí donde nos dice lo que somos aerobios, lo que ocurre es que nosotros necesitamos respirar y la mayoría de animales necesitan respirar, a diferencia de algunos animales lo hacemos en la tierra y otros animales lo hacen en el agua, ¿verdad? Entonces es una característica. Miren ustedes, por ejemplo, si llevamos un conejo al agua, seguramente se va a ahogar porque su medio ambiente no es ahí. Si sacamos un pez del agua y lo ponemos sobre la tierra, también se va a ahogar porque su ambiente no es la tierra, es el agua, ¿verdad? Y hay animales que son acuáticos, pues que pueden tener vida en el agua y pueden tener vida en la tierra. La mayoría son de sangre fría, ¿verdad? Como los cocodrilos, los lagartos, incluso hasta las culebras, ¿verdad? Que ellos tienen, pues, son de sangre fría, pero pueden utilizar los dos medios para poder vivir, ¿verdad? Necesitan respirar en el agua y cuando ellos, pues, ¿verdad? Su cuerpo se está, pues, nadando, salen a recibir sol y pueden respirar en la tierra, pues, famosos acuáticos. Mientras que
Hay animales que no lo pueden hacer, o solo en el agua o solo en la tierra, ¿verdad? La reproducción dice que los animales se reproducen sexualmente, por ello hay células sexuales denominadas masculinas y femeninas. Sin embargo, existen algunos invertebrados cuya reproducción es asexual, es decir, a través de mitosis o en algunos casos a través de hermafrodismo, ¿verdad? Que hay animales que tienen los dos sexos. ¿Alguien podría decirme un ejemplo de estos animales? La reproducción por asexual o por hermafrodismo, vamos a ver. ¿Se podría dar en los peces, licenciado? En algunos casos de peces, ¿verdad? Como por ejemplo, eh, podríamos decir que la mayoría de peces se reproducen de forma sexual porque la hembra, la hembra deposita los huevecillos en una parte donde el macho pasa esparciendo un polvo, ¿verdad? Es como un líquido que hace que estos huevecillos, pues, ¿verdad? Eh, puedan dar vida. Ellos no tienen contacto directo, ¿verdad? Por eso es una reproducción asexual, así es. También se da en el caso de algunas especies como las iguanas, que con el tiempo cambian, va Carlos, de sexo. Las iguanas después de ser machos se convierten en hembras, ¿verdad? Con el tiempo. Bueno, También, ahora se está dando con los hombres también, ¿no? ahora estamos fregados. También tenemos el caso de los caracoles, ¿verdad? En el caracol se produce el hermafrodismo. Los caracoles de tierra, por ejemplo, ellos tienen el órgano masculino y el órgano femenino, ¿verdad? Que es la reproducción. Miren la gran diferencia de lo que dijo Carlos de la reproducción asexual en los peces, ¿verdad? Las hembras depositan los huevecillos y, y el macho pasa, ¿verdad? Depositando una especie podríamos decir como semen, pues como polvo, sobre esos huevecillos que hace que estos, pues, ¿verdad? Se conviertan ya en nuevas vidas, ¿verdad? En nuevas vías creo que le llaman. Y el otro caso que es el hermafrodismo, donde los seres tienen los dos sexos, ¿verdad? El caso del caracol de tierra o el caso también, como les decía, del caso de las iguanas que conforme el tiempo pues van cambiando de sexo. Ahí dice Carlos que también se está dando ahora ya lamentablemente en la especie humana, ¿verdad? Pero ahí que no podemos hacer nada nosotros. Licenciado, Y disculpe, ¿se tiene documentado algún caso en seres humanos de hermafrodismo de un ser humano que haya nacido con los dos sexos? fíjese, Carlos, que posiblemente la ciencia nunca lo va a decir, ¿verdad? Teorías existen, ¿verdad? Porque recuerde que incluso hasta hay una diosa que usted recuerda que era hermafrodita, Sí, ¿verdad? hermafrodita. Pero posiblemente dice que se han dado algunos casos, pero el caso ahora es que se está dando cuenta que la ciencia es que les está quitando, ¿verdad? Está convirtiendo hombres, que es más fácil convertir hombres en mujeres que mujeres en hombres. ¿Ya se dio cuenta usted de eso? Eso sí lo está Sí. haciendo la ciencia, ¿verdad? Pero que tengamos así un caso bien documentado científicamente no existe, Carlos, porque posiblemente nunca, por las mismas teorías religiosas que dan, posiblemente nunca va a salir a luz, ¿verdad? Fíjese que andaba circulando una fotografía de principios de este año, de enero. Eso me lo comentó a mí una compañera maestra que es de allá de Santa Cruz, precisamente, de Sí, un niño que nació en Cuilapa con los dos sexos, pero que fue ocultado y que le tomaron fotos y andaban unas fotografías por ahí, hasta donde sea cierto. sí, sí, como le digo eso, pues la ciencia nunca lo va a sacar, ahí se van a estudios, pues se van a estudios. Lo mismo ocurre, recuerden, con los seres que nos han visitado, que sí es cierto, nunca lo van a sacar la ciencia, ¿verdad? Por las mismas teorías que se tienen religiosas. Pero puede darse, yo creo que podría darse, Licenciado, ¿verdad? Eh,
Sí, Jonathan. Buenas tardes. ¿Y usted no ha escuchado hablar del caso de los huevedoses? ¿De los? Huevedoses. Es que en un programa de Morgan Freeman lo mencionaba. Sí. No, no, de eso no. ¿En qué consiste, Jonathan? Mm, Es que es un poquito complejo de explicar, pero em, así de personas que se cambian de sexo, pero naturalmente. Ah, no, no, de eso no. Artificialmente, según la ciencia, sí, ¿verdad? Porque hay muchos casos ya documentados. Y como les decía, que es mucho más fácil que un hombre pues pase a tener sexo femenino que una mujer pase a tener sexo masculino, pues, o sea, el órgano, ¿verdad? Como que es más fácil, dice que lleva una operación aproximadamente de entre 8 y 10 horas para desaparecer el sexo y convertirlo en otro sexo. Eso sí se está dando, ¿verdad? Ya es algo así como muy común, pero que exista así en la naturaleza, ¿no? Algunas veces decían que, por ejemplo, las mujeres que tenían o que tienen tendencia a hombres tenían los dos sexos, pero es totalmente falso, ¿verdad? No se ha comprobado. O sea, no hay nada comprobado de eso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el caso de la reproducción es uno de los casos más complejos. La reproducción sexual que ejecutan la mayoría de seres vivos, ¿verdad? La asexual, que ya nos pusieron un ejemplo y Carlos nos puso un ejemplo, y el hermafrodismo que también se da, ¿verdad? Y también está el caso, aquí miramos en el caso de los animales ovovivíparos, los famosos ovovivíparos, ¿verdad? Que se crían en un huevo dentro del vientre de la madre, pero después, ¿verdad? Se convierten en mamíferos, ¿verdad? Como el caso el caso de las ballenas, ¿verdad? Las ballenas, ellos pues son ovovivíparos, en el caso de algunas culebras también, o en el caso del tiburón, ellos viven dentro de un huevo, el caso de los tiburones es más concreto a usted, porque el tiburón hembra dice que desarrolla dos crías dentro de su vientre en un solo huevo. Y fíjense es que un tiburón ya trae ese instinto destructivo, se alimenta del otro para poder sobrevivir. Por eso es que la mayoría de tiburón hembra solo tiene una cría. Y esta cría nace, ¿verdad? Nace después, así como cualquier mamífero, pero sí es creado dentro de un huevo, dentro de la madre. La ballena, por ejemplo, que la ballena también desarrolla eso, y todos sabemos que la ballena después se alimenta de la leche materna de la madre, ¿verdad? En el caso de algunas culebras, por ejemplo, en el caso de algunas culebras grandes, la mayoría de culebras, ¿verdad? Se desarrollan por medio de huevos, ¿verdad? Y luego hay otras que también ya nacen las culebras vivas del vientre de la madre y después deposita, saca pues eso que ha servido como huevo dentro de ella, ¿verdad? Y son tipos de vida muy complejos que existen porque de ahí conocemos a los mamíferos, la mayoría de mamíferos que nacen, ¿verdad? Y la madre tiene que alimentarlos por la leche materna. Los ovíparos, que todos sabemos que son las aves que nacen de huevos, ¿verdad? Pero aparte de eso están los ovovivíparos, ¿verdad? Que son los animales, uno dice que están dentro de los animales más antiguos. Los monotremas eran unos, ¿verdad? Y el famoso, el más común de estos es aquel famoso, Dios, se me fue el nombre ahorita. Este que es familia de los topos, que hace casas hace casas en los ríos, ¿verdad? ¿Cómo se me fue el nombre? Esos son los más comunes, pues que nacen por medio de huevo y después se alimentan, ¿verdad? De la leche materna. Pues. En el caso de Los la... castores, ¿Sí? los castores. Ah, exactamente, los famosos castorcitos, ¿verdad? Los famosos castorcitos que pertenecen a los monotremas, son uno de los animales más antiguos que existen, ¿verdad? Entonces hay varias formas de reproducción, asexual, sexual,
Y encontramos en esos casos también, ¿verdad? Que les menciono, los ovíparos y los ovovivíparos, que lo miramos acá esta vez. Los huevos permanecen dentro de la hembra hasta su nacimiento, ¿ven? Esos ovovivíparos. En el caso de la serpiente, quien ha visto una cascabel, la cascabel se distingue porque tiene chinchines, ¿verdad? Ellos no desovan sus huevos como lo hacen las otras cascabeles, perdón, como lo hacen las otras serpientes. Hay serpientes que depositan sus huevos y ellas se echan, ¿verdad? Ellas se echan durante varios tiempos sobre esos huevos, y cuando nace la primera culebrita, va la primera víbora, ellas desaparecen, se van, y ahí comienzan, y cada culebra agarra su camino. Mientras que las cascabeles, no, las cascabeles nacen ya las crías se desarrollan dentro del vientre de la madre, y después nacen y la cascabel saca, ¿verdad? Como esa parte de que ha utilizado como que fuera una placenta más o menos, que es la que utilizan los animales mamíferos, ¿verdad? En los tejidos y órganos, ¿de qué se refiere? A que los animales poseen tejidos celulares que se diferencian y especializan. De ahí que los seres vivos tengan piel, músculos, órganos, terminaciones nerviosas, sistemas digestivos y sistema nervioso, entre otros. Aquí es algo muy importante, ¿sí? Dice que se refiere a que los animales poseen tejidos celulares, ¿verdad? Y que se diferencian porque también tengan piel y músculos. Ahora miren ustedes, por ejemplo, la mayoría de jóvenes, no el 100%, pero la mayoría de jóvenes, ¿verdad? Viven poniéndose músculos, consumiendo proteínas, ¿verdad? No hacen ejercicio, pero el ejercicio que hacen no les sirve de nada porque no tienen músculos por ejercicio, sino que lo tienen por proteínas, ¿verdad? Que es lo triste. El caso es, ustedes miran ahora, ¿verdad? Que son musculosos, a otros hasta se inyectan, ¿verdad? Para que puedan tener también músculos. Lamentablemente esos músculos no sirven porque con el tiempo pues va a decaer el cuerpo, la piel se va a ir deformando. Para todos los seres vivos, la piel se nos va deformando y ustedes lo saben, ¿verdad? Entonces, muchos de esos, como les digo, van a los gimnasios, pero en los gimnasios, ¿verdad? Les dicen, mira, ¿querés tener masa muscular? Tenés que consumir proteínas. Yo te vendo proteínas de las que vos querás y también te puedo inyectar, ¿verdad? Yo tengo también para inyectar. Ahí se comienzan a inyectar sustancias que lamentablemente pues después trae ciertos problemas eso, ¿verdad? También aquí está la simetría. Mira, existen animales que son simétricos y otros que esto depende de su estructura física. Por ejemplo, los seres humanos tenemos una simetría bilateral, es decir, dos lados, izquierdo y derecho. Era lo que les decía. La mayoría de nosotros tenemos, ¿verdad? Si se dan cuenta, por pares todos, dos orejas, una derecha y una izquierda, dos ojos, uno derecho y uno izquierdo. En la nariz también tenemos dos ventanas, como le llamamos. Tenemos dos manos, una derecha, una izquierda, dos canillas, una derecha y una izquierda, ¿verdad? Esas son las simetrías bilaterales. Pues en el caso de nosotros es bilateral, pero hay simetrías también cordadas, ¿verdad? Que es para los animales, pues que tienen que utilizar las cuatro extremidades para poder caminar. En el caso de nosotros tenemos cuatro extremidades. Utilizamos dos para caminar y dos para agarrar. En el caso de las aves tienen cuatro extremidades, dos para caminar y dos a veces que les sirve para volar, porque ustedes saben que no todas las aves también vuelan, ¿verdad? Ese es uno de los casos complejos de esas simetrías también, pero que Dios ahí sí que lo dejó bien claro para todo, pues. Dice que también existe la simetría radial que caracteriza porque todos lados son simétricos, partiendo del centro animal. No obstante, hay otros animales que no tienen simetría, como por ejemplo la esponja de mar. Ellos no tienen simetría, es como una parte aguada, ¿verdad? Como una esponja, pues no tienen simetría, ¿verdad? Y hay simetría, pues le hablábamos hace un ratito, lo que es la simetría interna en la mayoría de los seres vivos. Acá está la otra parte, clasificación del reino animal. La clasificación de los animales parte de dos importantes grupos, los vertebrados y los invertebrados. Esa es la clasificación más clara que hay en el reino animal. Los animales vertebrados, dice que, ya se me va a acabar el tiempo usted. Los animales vertebrados son aquellos que poseen vértebras y su número es menor con respecto a los animales invertebrados.
Estos animales forman parte del filo de los cordados y se dividen en 5 clases. Aquí tenemos las 5 clases de los cordados. Los peces viven en el agua, respiran a través de branquias, son ovíparos y tienen la sangre fría. Aquí está en el primer caso los peces. Los anfibios son cuadrúpedos y algunos tienen cola, viven cerca del agua, son ovíparos y tienen la sangre fría. Aquí estaba lo que les decía, lo que les comentaba en el caso de los lagartos, los cocodrilos, ¿verdad? Que pueden vivir dentro de esa parte, ¿verdad? Y aquí están los reptiles, poseen pulmones para respirar, son de sangre fría y son ovíparos. Por ejemplo, también lagartos, cocodrilos, culebras, ¿verdad? Las aves tienen 4 extremidades, 2 alas, 2 patas. Aunque tengan alas, no todas las pueden volar. Tienen sangre caliente y son ovíparas, ¿verdad? Les decía esto porque la mayoría de aves vuelan. La mayoría de aves que conocemos vuelan. Pero hay aves que no tienen, que las alas ya no les sirven para volar. Imagínense como el caso de los avestruz, ¿verdad? ¿Cuándo se va a sostener un avestruz en el aire? Pues, ¿verdad? Y otros que sacan provecho de eso, de volar, como por ejemplo halcones, por ejemplo, el caso de las águilas, y los animales a veces caseros. Por ejemplo, si ustedes tienen chumpos o chompipes, como les llaman, si ustedes se dan cuenta, las alas que tienen ellos no les sirven para volar, ¿verdad? Grandes distancias. Pero si ustedes miran una pata, por ejemplo, ¿verdad? Ellos sí vuelan grandes distancias, y aparte que vuelan, sus patas también están adaptadas para nadar, ¿verdad? Tenemos también los mamíferos, dice que tiene 4 extremidades, son de sangre caliente, nacen del vientre materno. Aquí está en el caso que les decía. La mayoría de mamíferos tenemos 4 extremidades, ¿verdad? En el caso de algunos, pues, animales utilizan sus 4 extremidades para desplazarse, como los equinos, ¿verdad? Como los caballares, por ejemplo, en el caso de los caninos, en el caso de los felinos, y otros, pues, que tenemos también 4 extremidades, pero solo utilizamos 2 para caminar, como el caso de nosotros los seres humanos, o como nosotros también pertenecemos a la clase de los primates, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los monos, a ellos les sirven las extremidades tanto para caminar como para trepar y para agarrar. Dice que las funciones de ellos son más, ¿verdad? Tienen más funciones, utilizan más las extremidades que nosotros, porque ellos miran ustedes que se suben a cualquier árbol. Nosotros la mayoría no podemos hacerlo, ¿verdad? Bueno, ustedes tal vez en el caso mío ya no, ¿verdad? Pero utilizan sus extremidades para correr, para caminar, y ellos también, ¿verdad? Utilizamos las extremidades como las manos para agarrar la mayoría de cosas, y ellos también lo utilizan para agarrar, para trepar, ¿verdad? Y en este caso, pues, en la mayoría, como digo, los mamíferos se caracterizan por eso, porque tenemos 4 extremidades, aunque las funciones son diferentes, las funciones son totalmente diferentes. Miren, por ejemplo, en el caso de nosotros, las 2 manos para agarrar, los 2 pies para correr o caminar, para sostenernos. Miren el caso de los monos, de los monos, hablemos de los monos, les sirven las 2 patas para desplazarse, las 2 manos para agarrar y para trepar, ¿verdad? Y para trepar. En el caso de del caballar, observen ustedes que ellos utilizan las 4 extremidades para desplazarse, aunque ustedes oyen que dicen son las 2 manos y las 2 patas, ¿verdad? Y ellos, pues, no pueden caminar solo en dos patas, en este caso. Y acá tenemos el caso de los animales invertebrados. Los animales invertebrados se caracterizan por carecer de vértebras o huesos. Son pluricelulares en algunos casos, sobrepasan un número de los animales vertebrados. Imagínense que son más los invertebrados que los vertebrados sobre la faz de la Tierra. Entre ellos tenemos los poríferos como las esponjas de mar, los celenteros como las medusas y los pólipos. Casi todos son de mar. Los gusanos, anélidos, nematodos y platelmitos.
los equinodermos como las estrellas y los erizos de mar, los moluscos como los cefalópodos bivalvos y los gastéropodos. ¿Verdad? Aquí entre los moluscos todos sabemos que aquí hablamos de los cangrejos, hablamos de los pulpos, ¿verdad? Hablamos de toda esa clase de animales que también pues, son acuáticos. Y los antrópodos, que son insectos, ¿verdad? Esta es la mayoría de animales que existen, los antrópodos. Insectos arácnidos como las arañas, los crustáceos, y los miriápodos como los 100 pies, los 1000 pies, todos esos que ustedes conocen, pues, que en alguna de las partes pues los han escuchado. Muy bien, se me ha terminado el tiempo, compañeros, se me ha terminado el tiempo ahí, ¿verdad? Entonces, solo quiero decirles que pasen un feliz fin de semana. No se les vaya a olvidar dejar, por favor, su asistencia ahí, dejar la asistencia, por favor, y si Dios quiere, nos miramos el próximo sábado. Pasen un feliz Gracias, licenciado. semana y bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias, igualmente. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Gracias, Lick. Feliz fin de semana. Realmente, compañeros. Gracias.